Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre una verdad que muchos prefieren ignorar, pero que Jesús dejó muy clara en su enseñanza. Si el mundo te odia, es porque eres de Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo a sus discípulos: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estas palabras no fueron una simple advertencia, sino una realidad que todo verdadero cristiano debe enfrentar. Jesús nos mostró que seguirlo tiene un costo. Vivimos en un mundo que se opone a la luz, que rechaza la verdad y que no soporta la santidad de Dios. Si realmente vivimos para Cristo, experimentaremos rechazo, oposición y hasta persecución. Pero, ¿por qué el mundo odia a los cristianos? ¿Cómo debemos reaccionar ante este odio? ¿Qué promesas nos ha dejado Dios en medio de la oposición? En este video exploraremos la dura verdad detrás de las palabras de Jesús y encontraremos respuestas en la Sagrada Escritura. Escucha con atención, porque este mensaje podría cambiar tu manera de ver la vida cristiana. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Vídeos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Ser de Cristo no es simplemente una creencia intelectual, ni una tradición cultural o familiar. Es una transformación total de vida, una entrega completa a aquel que nos redimió con su sangre preciosa. La Biblia nos enseña que pertenecer a Cristo implica una separación del mundo, una obediencia a su palabra y una comunión continua con Él. No es un título que se lleva por conveniencia, sino una identidad que se vive con convicción y fidelidad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto nos muestra que ser de Cristo no es solo una declaración de labios, sino un compromiso con su verdad y su enseñanza. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas no reflejan obediencia a Cristo. La verdadera fe se demuestra con frutos, tal como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Para entender lo que significa ser de Cristo, es necesario considerar algunos principios fundamentales que la Biblia nos enseña. Primero, ser de Cristo significa haber nacido de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, nos dice que Jesús declaró: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual que ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Jesús como su Señor y Salvador. No es una simple decisión emocional, sino un acto de Dios en el corazón del creyente. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, afirma: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa
que una persona que ha nacido de nuevo ya no vive según los deseos de su antigua naturaleza pecaminosa, sino que ahora busca agradar a Dios en todo. Segundo, ser de Cristo significa vivir en santidad. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: «Sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es una opción para los creyentes, es un mandato divino. No significa perfección humana, sino una vida apartada del pecado y consagrada a Dios. El mundo busca arrastrar a las personas hacia la inmoralidad, la corrupción y el pecado. Pero aquellos que pertenecen a Cristo han sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos advierte: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Esta declaración es contundente. No podemos vivir para Cristo y al mismo tiempo desear los placeres y valores de un mundo que está en rebelión contra Dios. Tercero, ser de Cristo significa llevar una vida de obediencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». El verdadero amor por Cristo se manifiesta en la obediencia. No se trata solo de palabras, sino de hechos. Muchos dicen amar a Dios, pero viven en desobediencia a su palabra, justificando sus acciones con excusas o interpretaciones erróneas de la Biblia. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16, pregunta: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esto nos recuerda que nuestra vida debe estar alineada con la voluntad de Dios, y no con los deseos del mundo. Cuarto, ser de Cristo significa estar dispuesto a sufrir por su causa. Jesús dejó claro que seguirlo no sería fácil. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esto significa que el cristiano debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que sea necesario para seguir a Cristo, incluso si eso implica rechazo, burlas o persecución. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29, escribe: «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». La fe en Cristo no es solo una bendición, sino también una batalla. El mundo odia a aquellos que viven para Dios porque su vida expone la maldad y el pecado que hay en el corazón de los hombres. Quinto, ser de Cristo significa amar a Dios por encima de todas las cosas. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el mayor mandamiento. Un verdadero creyente no ama a Dios solo con palabras, sino con cada área de su vida. Sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones y sus prioridades reflejan su devoción a Dios. Cuando una persona realmente pertenece a Cristo, su vida cambia radicalmente. Ya no vive para sí misma, sino para la gloria de Dios. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo declara: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Ser de Cristo no es un camino fácil, es un llamado a la entrega total, a la renuncia al pecado, a la obediencia y a la fidelidad, aún en medio de la persecución. El mundo no comprenderá esta entrega, y por eso odiará a quienes verdaderamente viven para Dios. Sin embargo, la recompensa de permanecer fiel a Cristo es mayor que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar en esta vida. Aquellos que son de Cristo no buscan la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios.
No viven según las modas y filosofías humanas, sino según la verdad eterna de la palabra de Dios. No temen al rechazo de los hombres, porque saben que su verdadera ciudadanía no está en este mundo, sino en el reino de los cielos. Ser de Cristo es un privilegio, pero también una responsabilidad. No basta con llamarse cristiano, es necesario vivir como Cristo vivió, andar como Él anduvo y perseverar hasta el fin. La Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este es el verdadero significado de ser de Cristo. Desde el principio, la luz y las tinieblas han estado en constante oposición. Dios creó al hombre para que viviera en comunión con Él, pero el pecado entró en el mundo y lo sumergió en la rebelión contra su Creador. Desde entonces, los que buscan agradar a Dios son rechazados, perseguidos y muchas veces odiados por aquellos que aman las tinieblas. Jesús dejó claro que sus seguidores serían objeto de odio por parte del mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 19 dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto significa que el odio del mundo no es algo circunstancial ni accidental, sino una consecuencia natural de la identidad cristiana. Para entender por qué el mundo odia a los cristianos, es necesario considerar varias razones fundamentales que se encuentran en la palabra de Dios. Primero, el mundo odia a los cristianos porque odia a Cristo. Jesús mismo lo declaró en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Cristo fue odiado porque su vida y su enseñanza exponían la maldad del corazón humano. Su pureza y santidad revelaban la impureza de quienes vivían en pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esto explica por qué el mundo odia a los verdaderos seguidores de Cristo. Cuando una persona vive en santidad y fidelidad a Dios, su vida misma es una reprensión para los que aman el pecado. Segundo, el mundo odia a los cristianos porque no pertenecen a Él. En la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 19 está escrito: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Esta declaración es impactante. El sistema del mundo está bajo la influencia de Satanás, el enemigo de Dios. Todo lo que es de Dios es rechazado por este sistema corrupto. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los cristianos no pueden encajar en un mundo que se opone a la verdad de Dios. Su manera de vivir, de pensar y de actuar es diferente, y eso provoca el rechazo de aquellos que siguen los valores del mundo. Tercero, el mundo odia a los cristianos porque su mensaje confronta el pecado. El Evangelio no es un mensaje que halaga los deseos humanos, sino que los confronta con la realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es ofensivo para el mundo porque destruye el orgullo humano. Enseña que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que necesita la gracia de Dios, que el pecado es real y que habrá un juicio final. La humanidad caída no quiere escuchar esto. Prefiere mensajes que le digan que todo está bien, que no hay necesidad de arrepentimiento,
y que cada uno puede vivir como quiera sin consecuencias. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy vivimos en un tiempo donde muchas personas rechazan la verdad de Dios y buscan enseñanzas que se adapten a sus deseos. Cuarto, el mundo odia a los cristianos porque se resisten a su influencia. Un verdadero cristiano no sigue las modas del mundo, ni se deja moldear por sus valores corruptos. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4, está escrito: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto significa que cuando una persona decide seguir a Cristo, aquellos que antes lo acompañaban en el pecado pueden reaccionar con burlas, desprecio o incluso odio. El mundo busca presionar a los cristianos para que se conformen a sus valores. Cuando no lo logran, recurren a la persecución, la censura y la marginación. En muchas partes del mundo, los creyentes son encarcelados, torturados o incluso asesinados por su fe. En otros lugares, son ridiculizados, excluidos o presionados para comprometer sus convicciones. Quinto, el mundo odia a los cristianos porque Satanás los odia. La Escritura nos enseña que el diablo es el enemigo de Dios y de su pueblo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo usa todos los medios posibles para atacar a los creyentes, ya sea a través de persecución, tentaciones, engaños o influencias del mundo. Su objetivo es debilitar la fe de los cristianos y alejarlos de Dios. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos y nos ha asegurado la victoria sobre el enemigo. A pesar del odio del mundo, los cristianos no deben temer. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que aunque enfrentemos rechazo y oposición, tenemos la certeza de que Cristo ha triunfado y que su reino prevalecerá. El odio del mundo es una prueba de que estamos en el camino correcto. Si el mundo nos ama y nos aplaude, debemos preguntarnos si realmente estamos viviendo como discípulos de Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo hace una pregunta clave: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vivir para Cristo significa estar dispuesto a ser rechazado por el mundo. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros, nos fortalece y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, no debemos temer al odio del mundo, sino mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestra recompensa está en los cielos. Desde el principio de la historia de la humanidad, aquellos que han decidido servir a Dios con fidelidad han enfrentado persecución, rechazo y oposición. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de hombres y mujeres que sufrieron por causa de la justicia, demostrando que el odio del mundo hacia los hijos de Dios no es algo nuevo ni exclusivo del tiempo presente. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto significa que la persecución ha acompañado a los siervos de Dios a lo largo de toda la historia, y que aquellos que sufren por su nombre recibirán una recompensa eterna. Para comprender mejor la realidad de la persecución, es importante examinar algunos ejemplos de la Escritura que nos muestran cómo el mundo ha tratado a los verdaderos siervos de Dios a lo largo de los siglos.
El primer ejemplo es el de Abel, quien fue el primer justo perseguido. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 8, se narra cómo Caín, lleno de envidia y resentimiento, asesinó a su hermano Abel, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Este evento demuestra que desde el principio del mundo, los justos han sido odiados por aquellos que rechazan la voluntad de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta capítulo 3 versículo 12, explica la razón de este odio. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto deja claro que la justicia provoca el rechazo de aquellos que viven en pecado. Otro ejemplo es el del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2, se relata cómo la reina Jezabel juró matar a Elías después de que él había derrotado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías tuvo que huir para salvar su vida, y en su angustia clamó a Dios. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Sintiéndose solo en medio de un pueblo que había rechazado la verdad. Sin embargo, Dios le fortaleció y le mostró que aún quedaban 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Este relato muestra que el rechazo y la persecución pueden hacer que un creyente se sienta solo, pero Dios siempre tiene un remanente fiel y nunca abandona a los suyos. Otro caso significativo es el del profeta Jeremías, quien sufrió mucho por proclamar la palabra de Dios. En el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 2, se menciona cómo Pasur, un sacerdote, mandó golpear a Jeremías y lo puso en el cepo por haber anunciado la verdad de Dios. Más adelante, en el capítulo 36, se nos dice que el rey Joaquín quemó el rollo donde estaban escritas las palabras de Jeremías, mostrando su desprecio por el mensaje divino. Jeremías experimentó rechazo, encarcelamiento y amenazas de muerte, pero nunca dejó de proclamar la verdad. Esto nos enseña que ser fiel a Dios puede traer sufrimiento, pero es mejor sufrir por la verdad que vivir cómodamente en la mentira. Uno de los ejemplos más impactantes de persecución en la Biblia es el de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6 se relata cómo los enemigos de Daniel conspiraron contra él para que fuera arrojado al foso de los leones. Lo hicieron porque Daniel era fiel a Dios y no dejaba de orar a pesar del decreto del rey que prohibía hacerlo. A pesar de la amenaza de muerte, Daniel continuó orando 3 veces al día, con las ventanas abiertas.
Como resultado, fue arrojado a los leones, pero Dios cerró la boca de los animales y lo libró milagrosamente. Este episodio demuestra que la fidelidad a Dios puede provocar la ira del mundo, pero el Señor tiene poder para guardar a sus hijos. En el Nuevo Testamento, el caso más relevante de persecución es el de Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 25, Jesús dijo: «Mas esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron». Jesús vivió una vida perfecta, sanó enfermos, resucitó muertos y predicó la verdad, pero fue rechazado, traicionado, azotado y crucificado. El sufrimiento de Jesús muestra que la oposición del mundo no siempre es resultado de errores o fallas en los creyentes, sino de la dureza del corazón humano. Si el mundo crucificó al Hijo de Dios, no es sorprendente que persiga a sus seguidores. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles enfrentaron persecución. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 41 y 42, se menciona que Pedro y Juan fueron azotados y se les ordenó que no predicaran más en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos salieron gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Esteban fue el primer mártir cristiano. En el libro de los Hechos capítulo 7 versículos 54 al 60, se relata cómo fue apedreado hasta la muerte después de haber proclamado la verdad de Cristo. Antes de morir, Esteban tuvo una visión del cielo abierto y de Jesús de pie a la diestra de Dios, lo que le dio la fortaleza para soportar su martirio con paz y fe. El apóstol Pablo también sufrió mucho por causa del Evangelio. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 27, Pablo describe las tribulaciones que enfrentó. Fue azotado, apedreado, naufragó, padeció hambre, frío y peligros constantes. Sin embargo, nunca renunció a su misión ni dejó de proclamar la verdad de Cristo. Estos ejemplos nos enseñan que la persecución ha sido una realidad para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Los profetas fueron perseguidos, Jesús fue crucificado, los apóstoles fueron martirizados y, aún hoy, muchos cristianos en diversas partes del mundo sufren por su fe. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Esto significa que la persecución no es una posibilidad, sino una certeza para aquellos que desean vivir en obediencia a Dios. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está con sus hijos en medio del sufrimiento. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús prometió: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». El testimonio de los fieles que sufrieron por la verdad nos motiva a permanecer firmes, recordando que nuestro galardón está en los cielos y que Dios nunca abandona a los suyos. El sufrimiento por causa de Cristo no es un accidente en la vida cristiana, sino una evidencia de que alguien realmente pertenece al Señor. Jesús dejó claro que seguirlo significaba enfrentar rechazo, odio y tribulación. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, dijo: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Esto nos muestra que la persecución es una señal de autenticidad en la vida de un creyente. No es algo opcional ni una situación excepcional, sino una realidad para todo aquel que vive en obediencia a Dios. El mundo no persigue a los que se conforman a su sistema, pero sí a los que se apartan del pecado y buscan la santidad. El apóstol Pablo enfatizó esta verdad en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». No dice que algunos podrían ser perseguidos, sino que todos los que desean vivir en piedad serán objeto de oposición.
Para entender por qué la persecución es una señal de autenticidad, es necesario considerar varios aspectos que la Biblia nos revela sobre este tema. Primero, la persecución confirma que somos diferentes del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14, Jesús oró al Padre diciendo: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Esto significa que los verdaderos seguidores de Cristo no pertenecen al sistema de este mundo. Sus valores, su manera de pensar y su estilo de vida son distintos. No se conforman a la corriente de la sociedad, sino que siguen el camino estrecho que lleva a la vida. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, explicó que los incrédulos se sorprenden cuando los cristianos no participan en sus mismas prácticas pecaminosas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto muestra que cuando una persona se aparta del pecado, el mundo reacciona con desprecio y hostilidad. Segundo, la persecución es una evidencia de que estamos en el camino correcto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12, Jesús enseñó: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Este pasaje nos muestra que la persecución no es una maldición, sino una bendición. Es una confirmación de que nuestra fe es genuina y de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Si los profetas fueron perseguidos y Jesús mismo sufrió, no es sorprendente que sus seguidores también enfrenten oposición. Tercero, la persecución separa a los verdaderos discípulos de los falsos. En la parábola del sembrador, Jesús habló de aquellos que reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la tribulación o la persecución, tropiezan y se apartan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 21, dijo: «Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza». Esto nos muestra que la persecución revela quienes son verdaderamente fieles a Cristo. Hay quienes siguen a Jesús solo cuando todo es fácil, pero cuando enfrentan dificultades, se apartan. La verdadera fe se mantiene firme aún en medio de las pruebas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 35, preguntó: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Luego en el versículo 37 responde: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuarto, la persecución fortalece nuestra relación con Dios. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, Pablo escribió: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las pruebas nos enseñan a depender más de Dios, a confiar en su poder y a anhelar su recompensa eterna. Aunque el sufrimiento es doloroso, nos moldea y nos hace crecer espiritualmente. Quinto, la persecución nos identifica con Cristo. En la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 29, Pablo dijo: Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto significa que sufrir por Cristo es un privilegio, no una desgracia. Cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, estamos compartiendo en cierto modo los sufrimientos de nuestro Salvador. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, se nos exhorta:
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por último, la persecución prueba nuestra fidelidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Jesús dio una promesa a la iglesia de Esmirna que estaba enfrentando persecución. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios permite que sus hijos sean probados para demostrar su fidelidad. Aquellos que permanecen firmes recibirán una gran recompensa en la eternidad. En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 39, se nos recuerda: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El odio del mundo hacia los cristianos no es un signo de fracaso, sino una confirmación de que estamos en la verdad. La persecución es una marca de autenticidad en la vida cristiana y una evidencia de que pertenecemos al reino de Dios. Quienes soportan el sufrimiento con fe y perseverancia demostrarán que su esperanza no está en este mundo, sino en la gloria eterna que Dios ha prometido a los suyos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido perseguido de diversas maneras. Desde los tiempos de los profetas hasta la iglesia primitiva y los cristianos de la actualidad, el mundo ha demostrado su rechazo hacia aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Jesús advirtió que el odio del mundo es una realidad para quienes le siguen. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 18, dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este odio no siempre se manifiesta de la misma forma. En algunos casos se expresa mediante violencia y persecución física. En otros, a través de la discriminación, la marginación social, la censura o la presión cultural para abandonar la fe. Uno de los medios más evidentes en los que se manifiesta el odio del mundo hacia los cristianos hoy es la persecución abierta en muchos países. En diversas partes del mundo, los creyentes sufren encarcelamiento, tortura y hasta la muerte simplemente por proclamar el Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41, los apóstoles se regocijaron después de haber sido azotados por predicar a Cristo, porque fueron considerados dignos de padecer por su nombre. Hoy, hay cristianos que enfrentan una persecución similar en países donde la fe en Cristo es ilegal o fuertemente restringida. En muchas naciones, los seguidores de Jesús no pueden reunirse libremente para adorar, no pueden poseer Biblias y corren el riesgo de ser arrestados o asesinados si proclaman su fe. Otra forma en que se manifiesta el odio del mundo es la oposición cultural y mediática en las sociedades occidentales. Aunque en muchos lugares los cristianos no enfrentan persecución física, sí experimentan un fuerte rechazo por parte de la cultura secular. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14, se nos dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hoy en día, los valores cristianos son atacados constantemente en los medios de comunicación, en la educación y en el ámbito político. Las creencias bíblicas sobre el matrimonio, la familia, la santidad de la vida y la moralidad son ridiculizadas y despreciadas. Aquellos que defienden la verdad de Dios son etiquetados como intolerantes o extremistas. En la sociedad actual, muchos cristianos enfrentan persecución en su vida profesional. Hay casos de personas que han perdido sus empleos por negarse a comprometer sus principios bíblicos. En algunos lugares, los creyentes son obligados a aceptar ideologías contrarias a la fe cristiana. Y si se oponen, son castigados con multas, despidos o demandas legales. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22, Jesús dijo: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Esto nos recuerda que seguir a Cristo puede significar pérdida de privilegios, oportunidades y hasta la estabilidad económica. Otro aspecto en el que el odio del mundo se manifiesta es la censura de la fe cristiana. En muchos espacios públicos y en las plataformas digitales, se impide que los cristianos compartan su fe. Se han cerrado cuentas en redes sociales, se han eliminado publicaciones y se han prohibido libros y sermones por contener enseñanzas bíblicas que van en contra de las ideologías dominantes. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, escribió: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esto significa que aunque el mundo intente silenciar la voz de los cristianos, la verdad de Dios nunca podrá ser apagada. El odio del mundo también se manifiesta en la presión social para conformarse a sus valores. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, se nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy, muchos creyentes enfrentan la tentación de diluir su fe para ser aceptados por la sociedad. Se les presiona para que aprueben el pecado, para que adapten el Evangelio a las tendencias modernas y para que eviten hablar de temas que puedan ofender a otros. Sin embargo, los verdaderos discípulos de Cristo están llamados a permanecer firmes en la verdad, sin importar el costo. Otra forma de persecución que enfrentan los cristianos hoy es la burla y el desprecio. En muchas familias, los nuevos creyentes son rechazados por sus propios seres queridos. En los círculos sociales, los cristianos son ridiculizados por su fe. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22, Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. El desprecio del mundo no debe sorprendernos. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo preguntó: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto nos recuerda que nuestra meta no es ser aceptados por la sociedad, sino ser fieles a Dios. La Escritura nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. A pesar de todas estas manifestaciones de odio, los cristianos deben recordar que Dios es soberano y que nada de lo que ocurre escapa de su control. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que aunque el mundo odie a los cristianos, la victoria ya está asegurada en Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, Pablo declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El odio del mundo es real y se manifiesta de muchas maneras, pero los creyentes deben recordar que este mundo no es su hogar. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Pablo habló de la recompensa que espera a los fieles. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No importa cuán grande sea la oposición, Dios es fiel con su pueblo y dará fortaleza a aquellos que perseveren hasta el fin. El odio del mundo hacia los verdaderos seguidores de Cristo es una realidad innegable, pero la manera en que los cristianos responden a esta oposición es fundamental. Jesús no solo advirtió a sus discípulos sobre la persecución, sino que también les enseñó cómo debían reaccionar. La respuesta de un creyente al rechazo del mundo debe estar alineada con la voluntad de Dios y con el ejemplo de Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza es contraria a la lógica del mundo. En lugar de responder con odio, el cristiano debe responder con amor. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 17, instruyó: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta es una de las pruebas más difíciles para un creyente. No devolver mal por mal, sino seguir el ejemplo de Cristo, quien sufrió sin amenazar ni maldecir a sus agresores. Uno de los primeros aspectos que el cristiano debe recordar al enfrentar persecución es que no debe sorprenderse ni desanimarse. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La persecución no es algo inesperado ni extraño, es una parte normal de la vida cristiana. En lugar de sentirse derrotado, el creyente debe mantenerse firme en la fe. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13, Pablo exhortó: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Otro principio clave es que el cristiano debe confiar en Dios y dejar el juicio en sus manos. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, Pablo escribió: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchos creyentes sienten la tentación de defenderse con sus propias fuerzas o de buscar venganza contra aquellos que los persiguen. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios es quien hará justicia en su debido tiempo. El creyente no debe tomar la justicia por su cuenta, sino confiar en que el Señor es el juez supremo. Otra forma en la que el cristiano debe reaccionar es con gozo y gratitud. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12, Jesús dijo: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este mandamiento parece difícil de cumplir, pero muestra que la persecución es una señal de que el creyente está en el camino correcto. El mundo no persigue a aquellos que se conforman a sus valores, sino a los que permanecen fieles a Cristo. Un ejemplo claro de esta actitud se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 5, versículo 41. Después de ser azotados por proclamar el Evangelio, los apóstoles salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El creyente también debe responder con perseverancia en la fe. En la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 36,
se nos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchos cristianos, al enfrentar oposición, pueden sentirse tentados a abandonar su compromiso con Cristo para evitar el sufrimiento. Sin embargo, la Biblia enseña que solo aquellos que perseveran hasta el fin recibirán la recompensa eterna. El Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 13 declara, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esta perseverancia no se logra con la fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo que fortalece a los creyentes. Otro aspecto fundamental en la respuesta cristiana es la oración. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo exhorta, «Orad sin cesar». La oración es una de las armas más poderosas del creyente en tiempos de persecución. Jesús mismo oró por sus enemigos cuando estaba en la cruz. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta es la actitud que todo cristiano debe imitar. Además de orar por fortaleza y perseverancia, el creyente debe orar por aquellos que lo persiguen. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo instruye, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». El testimonio de un cristiano en tiempos de persecución puede ser una herramienta poderosa para la salvación de otros. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 10, Pablo escribió, «Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna». Cuando un creyente responde con amor, paciencia y fidelidad en medio de la prueba, su testimonio impacta a quienes lo rodean. Muchos incrédulos han llegado a la fe al ver la forma en que los cristianos enfrentan la persecución. Otro aspecto clave en la respuesta del creyente es recordar que este mundo no es su hogar definitivo. En la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 20, Pablo afirmó, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Los cristianos no deben buscar la aprobación del mundo, sino la recompensa eterna que Dios tiene preparada. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, Pablo escribió, «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». La reacción correcta del cristiano ante la persecución debe ser el amor en lugar del odio, la confianza en Dios en lugar de la venganza, el gozo en lugar de la desesperación, la perseverancia en lugar de la rendición y la oración en lugar del temor. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, escribió, «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». El sufrimiento por causa de Cristo no es una derrota, sino una oportunidad para reflejar la gloria de Dios y testificar del Evangelio con poder. Aquellos que responden con fidelidad y amor demostrarán que realmente pertenecen a Cristo y recibirán la corona de justicia que el Señor ha prometido a los que le aman. El sufrimiento por causa de Cristo es una realidad que todo creyente fiel debe enfrentar. Pero la Biblia también nos muestra que Dios no abandona a los suyos en tiempos de persecución. A lo largo de las Escrituras, el Señor ha dado promesas de protección, fortaleza y recompensa para aquellos que sufren por su nombre. Jesús, antes de partir, dejó una promesa firme a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dijo, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta declaración nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos, la presencia de Dios siempre nos acompañará. Uno de los aspectos más importantes de la promesa de Dios en la persecución
es la fortaleza divina que Él da a sus hijos. En el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchos creyentes han sentido el peso del rechazo y la oposición del mundo, pero Dios fortalece a los suyos para que puedan perseverar hasta el final. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo compartió la respuesta que recibió del Señor en su aflicción. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que cuando un cristiano se siente débil, la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder en su vida. Otra promesa fundamental es que Dios nos da paz en medio de la tribulación. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús declaró: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque el mundo intente afligir a los creyentes, Jesús ha vencido y su paz es mayor que cualquier problema. El Señor también promete que el sufrimiento de sus hijos nunca será en vano. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo escribió: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada prueba que un cristiano enfrenta tiene un propósito eterno y traerá una recompensa celestial. Dios también promete justicia para sus hijos que sufren injustamente. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El mundo puede parecer injusto, y muchas veces los malvados parecen prosperar mientras los justos sufren. Pero la Biblia nos asegura que Dios juzgará a cada persona según sus obras. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor también promete protección a los que confían en Él. En el libro de los Salmos capítulo 34 versículo 7 está escrito: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto significa que aunque el creyente enfrente dificultades, Dios tiene control sobre todas las circunstancias y puede guardarlo según su voluntad. En el libro de los Hechos capítulo 12 vemos cómo Dios libró a Pedro de la cárcel cuando Herodes intentó matarlo. Un ángel del Señor vino de noche, abrió las puertas de la prisión y lo sacó sin que los guardias pudieran detenerlo. Este relato muestra que, cuando es su propósito, Dios puede intervenir milagrosamente para salvar a sus hijos. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que, en algunos casos, Dios permite que sus hijos sufran hasta la muerte, como sucedió con Esteban, el primer mártir cristiano. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 56, se relata cómo Esteban, mientras era apedreado, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Este evento muestra que, aunque el sufrimiento físico pueda ser extremo, Dios da su presencia y fortaleza en los momentos más difíciles. Otra promesa importante es que Dios usará la persecución para extender su reino. En el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 1, se menciona que después del martirio de Esteban, se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. A través de esta dispersión, el Evangelio llegó a nuevas regiones, y muchas personas fueron alcanzadas con la salvación. Lo que el enemigo intentó usar para destruir la iglesia, Dios lo usó para expandir su obra. Dios también promete dar palabras a sus hijos cuando sean perseguidos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esta promesa se cumplió en la vida de los apóstoles y sigue vigente hoy en día. Muchos cristianos perseguidos han testificado cómo el Espíritu Santo les ha dado palabras de sabiduría y valentía cuando han sido llevados ante jueces, gobernantes o incluso verdugos. El Señor también promete que aquellos que soportan la persecución con fidelidad recibirán una gran recompensa en el cielo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 12, Jesús dijo: «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este galardón es incorruptible y eterno». En la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 8, Pablo escribió: «Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». La persecución no es el final para los creyentes, sino un camino hacia la gloria eterna. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, se nos recuerda: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Dios no solo promete recompensa futura, sino que también promete estar con sus hijos en el presente. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios dijo: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». La seguridad del creyente no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor promete: «No te desampararé ni te dejaré». Las promesas de Dios en medio de la persecución son muchas, y cada una de ellas demuestra que el Señor cuida de sus hijos. Él da fortaleza, paz, justicia, protección, propósito, palabras en tiempos de prueba y una gran recompensa eterna. Aunque el mundo odia a los cristianos, la fidelidad de Dios es mayor que cualquier tribulación, y su amor nunca falla. La persecución, el rechazo y la oposición del mundo son realidades inevitables para aquellos que siguen a Cristo con fidelidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no estamos llamados a rendirnos ni a ceder ante la presión, sino a perseverar con firmeza hasta el final. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 13, Jesús dijo: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Perseverar significa mantenerse firme en la fe, a pesar de las pruebas, confiando en las promesas de Dios y dependiendo de su fortaleza. La perseverancia no es un acto de la voluntad humana, sino el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo y alimentada por la palabra de Dios. Uno de los pilares fundamentales para perseverar en tiempos difíciles es la oración constante. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo exhorta: «Orad sin cesar». La oración es el medio por el cual el creyente se fortalece espiritualmente y mantiene su comunión con Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la perseverancia en oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, se nos dice que en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús oró con gran intensidad, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La oración es esencial porque nos ayuda a encontrar paz en medio de la aflicción. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Otro aspecto clave para perseverar es permanecer en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4, Jesús dijo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Las Escrituras nos dan dirección, fortaleza y esperanza en medio de la adversidad.
En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El creyente que se mantiene firme en la palabra no será fácilmente sacudido por las pruebas. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, Pablo explica: Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otro principio fundamental para la perseverancia es la comunión con otros creyentes. En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Dios diseñó la iglesia para que los creyentes se fortalezcan unos a otros. En el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 42, se describe cómo los primeros cristianos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión con hermanos en la fe es vital porque brinda apoyo, ánimo y ayuda en momentos de debilidad. En la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo escribió: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otro aspecto importante para perseverar es recordar que el sufrimiento tiene un propósito en la vida del creyente. En la carta a los Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios usa las pruebas para fortalecer el carácter del cristiano y para acercarlo más a Él. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El creyente que entiende que su sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios, puede soportarlo con una actitud de fe y esperanza. Otro principio clave para la perseverancia es fijar la mirada en la recompensa eterna. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 18, Pablo escribió: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mundo y sus dificultades son pasajeras, pero la gloria de Dios es eterna. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Pablo declara: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quienes entienden que su verdadera morada está en el cielo, pueden soportar las pruebas con paciencia y gozo, sabiendo que recibirán una recompensa eterna. Otro principio esencial para perseverar es depender completamente del poder del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo exhorta: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.
ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Nadie puede perseverar en la fe por sus propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien capacita al creyente para resistir la tentación, para enfrentar el sufrimiento y para mantenerse firme en la verdad. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo escribió: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Otro punto fundamental para la perseverancia es aprender a confiar en la soberanía de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Muchas veces los creyentes no entienden por qué Dios permite ciertas pruebas, pero deben confiar en que Él tiene el control de todo. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Dios no permitirá que sus hijos enfrenten más de lo que puedan soportar. En la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13 está escrito: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». El cristiano que confía en la fidelidad de Dios se mantiene en oración, en la palabra, en comunión con otros creyentes, lleno del Espíritu Santo y con la mirada puesta en la eternidad. Podrá perseverar en tiempos difíciles sin desmayar. Dios ha prometido dar fuerza a los que confían en Él y llevarlos en victoria hasta el día de Cristo. Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, la historia de la Iglesia cristiana está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron perseguidos, torturados y asesinados por su fe en Jesucristo. Estos testimonios son un recordatorio poderoso de que seguir a Cristo implica un costo, pero también nos muestran la fidelidad de Dios y la gloria reservada para aquellos que permanecen firmes hasta el final. Uno de los primeros mártires cristianos registrados en la Biblia es Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60, se relata cómo este siervo de Dios fue apedreado por predicar el Evangelio. Antes de morir, tuvo una visión del cielo abierto y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, lo que le dio fuerzas para enfrentar la muerte con fe y esperanza. Las últimas palabras de Esteban fueron una oración similar a la de Jesús en la cruz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Su testimonio no solo impactó a quienes lo rodeaban, sino que fue una semilla que contribuyó a la conversión de muchos, incluyendo a Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Otro ejemplo de martirio en la Biblia es el de los apóstoles. Todos ellos, con excepción de Juan, fueron asesinados por proclamar la verdad de Cristo. Pedro, según la tradición, fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado por orden de Herodes, como se relata en el libro de los Hechos capítulo 12 versículo 2. El apóstol Pablo también sufrió intensamente por su fe. En la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 27, describe las muchas pruebas que enfrentó. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. A pesar de todas estas dificultades, Pablo nunca renunció a su misión. Al final de su vida, escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después del tiempo de los apóstoles, la iglesia cristiana continuó enfrentando persecución. Durante los primeros siglos, los cristianos fueron brutalmente perseguidos por el Imperio Romano. Muchos fueron arrojados a los leones en los coliseos, quemados vivos o torturados de maneras crueles. Sin embargo, su fe no se apagó, sino que se fortaleció aún más. Uno de los mártires más conocidos de los primeros siglos fue Policarpo, obispo de Esmirna. Cuando fue arrestado y se le ordenó que negara a Cristo, respondió: 86 años le he servido y nunca me ha fallado. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y Salvador? Fue quemado vivo, pero su testimonio sigue inspirando a los creyentes hasta el día de hoy. A lo largo de la historia, muchos otros cristianos han dado sus vidas por la fe. En la época de la Reforma, miles de creyentes fueron ejecutados por negarse a aceptar doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Hombres como William Tyndale fueron quemados en la hoguera por traducir la Biblia al idioma del pueblo. En tiempos más recientes, la persecución continúa en muchas partes del mundo. En países donde el cristianismo es ilegal o fuertemente restringido, los creyentes enfrentan encarcelamiento, tortura y muerte por proclamar el Evangelio. Muchos han sido ejecutados por no negar a Cristo, y sus historias son un testimonio del poder de Dios en medio de la adversidad. Un caso impactante fue el de los 21 cristianos egipcios que fueron decapitados en una playa en Libia en el año 2015. Antes de ser ejecutados, pronunciaron el nombre de Jesús con valentía. Sus familias, en lugar de maldecir a sus asesinos, declararon su fe en Cristo con más fuerza. Otro testimonio conmovedor es el de los cristianos que permanecen fieles en Corea del Norte, donde poseer una Biblia puede significar la muerte. A pesar de la intensa persecución, la iglesia en ese país sigue creciendo en secreto, mostrando que el Evangelio no puede ser detenido. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Esto significa que, aunque los cristianos puedan sufrir físicamente, su esperanza está en la eternidad con Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 38, se menciona a los héroes de la fe que sufrieron por Cristo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Este pasaje nos recuerda que los mártires de la fe fueron hombres y mujeres de quienes el mundo no era digno. Sus vidas y su sacrificio muestran que el verdadero cristianismo no se basa en comodidad ni en aceptación social, sino en la fidelidad a Dios, aun a costa de todo. La sangre de los mártires ha sido la semilla de la Iglesia. Cada vez que un cristiano es perseguido por su fe, su testimonio se convierte en un poderoso mensaje para quienes lo rodean. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo advierte: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». El testimonio de los mártires es una inspiración para todos los creyentes. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos si estamos dispuestos a sufrir por Cristo. La Biblia nos llama a estar preparados, porque la oposición del mundo no ha terminado y seguirá aumentando en los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús dio una promesa a la iglesia perseguida: «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El ejemplo de los mártires y de los cristianos perseguidos nos recuerda que la fidelidad a Dios tiene un precio, pero también una recompensa eterna. La vida terrenal es pasajera, pero la gloria que espera a aquellos que permanecen fieles a Cristo es inquebrantable y eterna. La persecución, el rechazo y el sufrimiento por causa de Cristo pueden parecer pruebas insoportables para el creyente. Sin embargo, la Biblia nos asegura que el sufrimiento de este mundo no es el capítulo final de la historia. La victoria de Cristo es completa y definitiva, y su pueblo participará de esa victoria en la eternidad. Jesús mismo aseguró a sus discípulos que, aunque enfrentarían aflicciones, no debían perder la esperanza. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta es la base de la esperanza cristiana. No importa cuán grande sea la oposición, Cristo ya ha vencido y su victoria es irrevocable. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección marcan la derrota definitiva del pecado, de la muerte y de Satanás. En la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 15, Pablo explica: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Esto significa que el enemigo ya ha sido vencido y que su poder sobre los creyentes ha sido destruido. Uno de los pasajes más impactantes sobre la victoria de Cristo está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Allí se describe la segunda venida del Señor como un rey victorioso que regresa para establecer su reino. El versículo 16 dice: «Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores». Este pasaje nos recuerda que, aunque el mundo parece estar en caos y la persecución contra los creyentes aumente, Cristo regresará con gloria y majestad para reinar con justicia. La victoria de Cristo también implica la restauración de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos da una promesa maravillosa: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este versículo muestra que el sufrimiento de este mundo es temporal y que Dios mismo traerá consuelo eterno a su pueblo. Cada lágrima derramada, cada injusticia sufrida y cada dolor experimentado serán reemplazados por el gozo de la presencia de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, se nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El versículo 11 declara: «Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Esto significa que, aunque hoy muchos rechazan a Cristo y persiguen a sus seguidores, llegará el día en que toda la humanidad reconocerá su soberanía. No habrá poder humano que pueda resistir su autoridad, y todo el mundo deberá inclinarse ante él. La victoria final de Cristo también trae justicia para su pueblo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo escribió: «Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego». Este pasaje deja claro que Dios hará justicia. Aquellos que persiguieron a los creyentes y rechazaron la verdad enfrentarán el juicio divino, mientras que los fieles recibirán descanso y recompensa. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18, Pablo dijo: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta es una promesa clave para todo cristiano que enfrenta persecución. El sufrimiento terrenal, por más intenso que sea,
no puede compararse con la gloria que Dios ha preparado para su pueblo. Cada sacrificio hecho por la causa de Cristo será recompensado de manera incomparable en la eternidad. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 8, Pablo habla de la corona de justicia que el Señor tiene preparada para aquellos que han sido fieles. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cada cristiano que ha soportado la persecución y ha permanecido firme en la fe, recibirá una recompensa incorruptible. Dios no olvida el sufrimiento de sus hijos y su justicia es perfecta. La victoria de Cristo también garantiza la derrota definitiva de Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se nos dice que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por la eternidad. Esto significa que el enemigo que ha engañado a la humanidad y ha perseguido al pueblo de Dios será derrotado para siempre. Ya no habrá más influencia del mal ni más ataques contra los hijos de Dios. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available May 15th on Xbox Series X and S, PlayStation 5, and PC. Pre-order now. Rated M for mature. That moment when you realize your skincare is actually working. That's Rodan & Fields, the #1 female dermatologist-founded skincare brand in the U.S. Designed by 2 dermatologists who don't just know women's skin, they know how to formulate for it. Rodan & Fields, love what you see. Tap the banner or visit rodanandfields.com/Spotify to get your exclusive welcome offer. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. Otro aspecto de la victoria final de Cristo es la transformación del creyente. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, Pablo describe cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Este es el cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados y vivirán para siempre en la presencia de Dios. No habrá más enfermedad, tristeza ni muerte, porque todo será restaurado conforme al plan perfecto del Señor. La Biblia también nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto significa que la clave para participar en la victoria de Cristo es la perseverancia. A pesar del sufrimiento y la oposición, el creyente debe mantenerse firme, confiando en las promesas de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así como Cristo soportó la cruz por la gloria que vendría después, los creyentes deben enfrentar las pruebas con la certeza de que la recompensa eterna supera cualquier sufrimiento presente. Dios ha prometido una eternidad gloriosa para su pueblo.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5, se nos dice: No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el destino final de todos aquellos que han seguido a Cristo con fidelidad. No importa cuán grande sea la persecución o cuán oscuro parezca el panorama, la victoria final está asegurada en Cristo. Él reinará para siempre y su pueblo estará con Él en la gloria eterna. El camino del cristiano no es fácil. Jesús advirtió claramente que sus seguidores serían rechazados, perseguidos y odiados por el mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estas palabras no son una advertencia vacía, sino una realidad que se ha cumplido a lo largo de la historia. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles y los cristianos de hoy, todos aquellos que han decidido vivir para Dios han enfrentado oposición. El mundo odia a los cristianos porque la luz de Cristo expone la oscuridad del pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, se nos dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero la persecución no es motivo de desánimo, sino de gozo y esperanza. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estas palabras nos enseñan que la persecución no es una señal de derrota, sino una confirmación de que estamos en el camino correcto. Si sufrimos por causa de Cristo, es porque realmente le pertenecemos. El llamado del Señor para su pueblo es que permanezca firme hasta el final. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39, se nos dice: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fidelidad a Dios es la marca de un verdadero discípulo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, Jesús dijo: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia es la prueba de una fe genuina. Dios no nos ha llamado a una vida de comodidad, sino a una vida de entrega total. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo exhorta: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este sacrificio no es solo un acto de adoración, sino una disposición a sufrir por el Evangelio. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12, afirmó: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto significa que el sufrimiento por la causa de Cristo no es una posibilidad, sino una certeza. Sin embargo, la Biblia también nos asegura que Dios nunca nos abandonará. En la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5, Dios promete: No te desampararé ni te dejaré. Esta promesa es clave para todo creyente que enfrenta oposición. No importa cuán grande sea el rechazo del mundo, Dios está con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El llamado de Dios para cada cristiano es vivir sin temor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo nos recuerda que el temor del hombre no debe controlar nuestra vida. La única opinión que realmente importa
es la de Dios. En la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 10, Pablo escribió: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El verdadero siervo de Cristo no busca la aceptación del mundo, sino la aprobación de Dios. Vivir para Cristo significa estar dispuesto a perderlo todo en esta tierra por la gloria eterna que nos espera. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo escribió: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la clave de la fidelidad: entender que lo que enfrentamos en esta vida es temporal y que la recompensa de Dios es eterna. El llamado del Señor es a permanecer firmes y a no avergonzarnos de nuestra fe. En el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesús dijo: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto significa que cada cristiano debe estar dispuesto a confesar su fe sin temor. No podemos escondernos ni callar por miedo a la persecución. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 29, Pablo escribió: Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La persecución no es solo una carga, sino un privilegio. Compartir en los sufrimientos de Cristo es una honra, y Dios ha prometido recompensar a quienes permanecen fieles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús dio una promesa a los creyentes que sufren: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El llamado de Dios es claro: vivir en santidad, permanecer fieles en medio de la persecución y no temer al rechazo del mundo. Nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la eternidad con Cristo. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos exhorta: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada cristiano tiene una carrera que correr. No es una carrera fácil, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Jesús es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. En el versículo 2 se nos dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Seguir a Cristo significa tomar nuestra cruz y seguir sus pasos, sin importar el costo. La gloria que nos espera es mayor que cualquier sufrimiento presente. La victoria de Cristo es segura, y aquellos que permanecen fieles hasta el final recibirán la recompensa eterna que Dios ha prometido. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.